Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva charla exposición en esta sala 2. Ya falta poco para el final de FIDI, así que espero que hayan disfrutado todo esto. En esta oportunidad nos toca charlar con la doctora Sheila Sánchez Vergara, que es responsable académica del grado en Turismo y Ocio de la Escuela de Turismo Hostelea en Barcelona, es especialista en propiedad intelectual en los sectores de turismo y ocio y es doctora, entre otras tantas cosas, cum laude por unanimidad en turismo y ocio por la Universitat Rovira i Virgili. El título de esta exposición tiene que ver con destinos inteligentes y propiedad intelectual, cuando lo legal se convierte en estratégico. Y debo confesar que propiedad intelectual y turismo jamás en mi vida había asociado, así que me parece una buena oportunidad como para comenzar a entender algunas otras cosas. Así que Sheila, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y nada, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación. Aprovecho también para agradecer a los organizadores de esta Feria Internacional de Destinos Inteligentes el haberme invitado y el permitirme compartir con vosotras y vosotros un rato sobre algunos temas que suelen tener una relevancia en el día a día, en la cotidianidad de los destinos y también de las empresas turísticas. Para ello, quiero seguir un poco un orden pues un poco genérico de ubicarnos en contexto en la sociedad y el mundo en el que nos encontramos y sobre todo ciertas características de ese contexto que tienen después una incidencia o que van a de alguna manera ayudarnos a entender una serie de cuestiones legales que debemos considerar y también cuando hay unos momentos en los que debemos, pues evidentemente, pensar de forma estratégica, es decir, no sencillamente llamar a un abogado, sino en la cotidianidad, en el día a día de la empresa, planear estratégicamente ciertas cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual y evidentemente esto es fundamental también para los destinos turísticos inteligentes e intentaré explicar seguidamente por qué es tan importante para este tipo de destinos. Entonces, después de ese contexto, mencionaré algunos de los retos más significativos. No pretendo, evidentemente, hacer una exposición súper detallada de una serie de cuestiones legales, pero sí resaltar algunos ámbitos que generan retos, que generan que los destinos y las empresas, los profesionales del sector en general, nos detengamos un segundo a pensar y a reflexionar qué camino debemos o podemos seguir, ¿vale? Después, evidentemente, haré un breve repaso sobre algunas acciones o estrategias que se podrían llevar a cabo mínimamente, al menos como si fuese una especie de checklist, ¿no? De cuestiones a considerar y concluiré con unas conclusiones generales que un poco abren el tema respecto a qué cuestiones debemos tener en cuenta cada vez más en el ámbito de la propiedad intelectual. Como os comentaba, el contexto en el que nos encontramos nos ayuda a entender de una manera muy clara por qué a día de hoy, y evidentemente todo indica que previsiblemente en el futuro próximo y a medio plazo también será cada vez más importante las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en los destinos turísticos inteligentes y en las empresas y organizaciones que forman parte de ese destino. ¿Por qué? Pues porque normalmente, y seguramente que coincidiréis conmigo, somos conscientes que estamos en un entorno donde las tecnologías digitales, las redes sociales, Internet, son un elemento central en la vida de las personas, en el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes, en muchas de las charlas que se han desarrollado a lo largo de estos días de FIDI, se han estado hablando de diferentes tecnologías, implementación de tecnologías, desarrollo de tecnologías justamente para
desarrollar ciertas acciones dentro de un destino que pretende ser un destino turístico inteligente. Y veremos posteriormente que la presencia de tecnologías hace que necesariamente nos estemos relacionando con activos o elementos que pueden ser protegibles por la propiedad intelectual. Entonces, ahí, digamos, es nuestro primer punto de conexión para empezar a entender y a interpretar esta situación, este contexto en el que nos encontramos. Justamente porque tenemos una serie de herramientas tecnológicas y porque evidentemente han habido cambios en los hábitos, en los comportamientos y también en la manera en la que las empresas y los destinos se planifican, se gestionan y actúan, nos encontramos que cada vez es más común la creación y la distribución de contenido propio a través de diferentes vías, a través de diferentes medios o canales, ¿vale? Esto tiene inmediatamente también una incidencia desde el punto de vista legal. En tanto, ciertos contenidos, pues de acuerdo a su carácter original, de su originalidad o de su naturaleza, también pueden ser protegidos por la propiedad intelectual. Entonces, otro elemento más que empieza a conectarnos con este ámbito legal. Y otra cosa que evidentemente es súper importante un poco para comprender o terminar de configurar estos condicionantes, pues evidentemente es que ese tipo de activos, el consumo de ese tipo de activos es muy valorado, es positivamente valorado tanto por los clientes como por evidentemente las empresas y los destinos en el desarrollo de sus actividades. Con lo cual, son activos importantes, cada vez se crean y se usan más, se distribuyen más. Veremos que hay una serie de cuestiones respecto a quién los crea que tienen una incidencia legal y pues las tecnologías están ahí y con las tecnologías un poco insertas en las tecnologías pues una serie de productos o de activos protegibles por las normas de propiedad intelectual. Si nos centramos ya de manera específica en los destinos turísticos inteligentes, como todos vosotros conocéis, estas son una serie de estrategias de gestión y de planificación de los destinos que suelen perseguir o la reconversión del destino cuando el destino es muy maduro, o una diversificación de la oferta del destino o incluso, pues evidentemente, mejorar la eficiencia en el uso de determinados recursos, espacios, instalaciones, etc. Para conseguir eso, este modelo en particular lo que propone o lo que de alguna manera presenta es una creciente implementación de una serie de tecnologías muy variadas que de alguna manera ayudarán a, primero, recopilar información, segundo, gestionar esa información y a partir de la gestión y el análisis que se haga de esa información, pues adoptar acciones de mejora. Pues en todos y cada uno de esos procesos o fases con la utilización de muchas de estas tecnologías, normalmente pues estamos o creando o usando activos de propiedad intelectual, con lo cual las tecnologías digitales y otras tecnologías que de alguna manera generan eficiencia o mejoran el análisis, la recolección de datos, la toma de decisiones en los destinos, al final traen consigo o producen una serie de activos que son protegibles por la propiedad intelectual. Intentaré poco a poco ir poniendo ejemplos para que resulte más visual lo que estoy diciendo, pero en principio el primer mensaje general es que el uso de las tecnologías o la incorporación creciente, continua y evidentemente cada vez más extendida de las tecnologías en el sector turístico y en este caso en los destinos en particular, porque estamos hablando de destinos turísticos inteligentes, supone pues evidentemente el uso y la creación de una serie de activos que tienen un marco regulatorio especial que debemos conocer y a partir de su conocimiento pues evidentemente tomaremos acciones o decisiones estratégicas según los objetivos del destino. ¿Vale?
Con esto y un poco para intentar ir redondeando los elementos del contexto, me gustaría, por ejemplo, comentar que cada vez que en un destino turístico inteligente estamos creando bases de datos, estamos creando un activo de propiedad intelectual. Cada vez que estamos creando un software, cada vez que estamos creando una aplicación, estamos creando activos protegibles por la propiedad intelectual. Entonces, en la medida en que vamos creando, utilizando, en ocasiones, pues evidentemente adquiriendo a partir a lo mejor de un contrato de licencia o de cesión en dependencia de lo que se establezca, estamos evidentemente en contacto directo y utilizando unos activos que es súper importante que sepamos quién los ha creado, porque normalmente quien los crea es quien tiene los derechos de explotación, ¿vale? Y puede impedir que otros los utilicen o los exploten económicamente, ¿vale? Y evidentemente, como son activos, deben gestionarse como cualquier otro activo de un destino o de una empresa. Es decir, tenemos que ser conscientes de su valor, de las oportunidades que nos ofrecen, de cómo contribuyen a los objetivos que tiene o que persigue el destino en el marco, evidentemente, de la actividad turística. Acá añado además aquí esto de co-creación, porque en muchos casos las tecnologías y los equipos que se van implementando, se van poniendo en práctica en los destinos, buscan, y digamos a nivel tecnológico es una de las cosas que intentan, digamos, estar más a la vanguardia, es que estos canales y estos dispositivos no sean solo unidireccionales de dar información al turista o a los residentes en general respecto a determinados criterios de un espacio, de un recurso turístico, de un atractivo, etcétera, sino que también quieren que el usuario interactúe, ¿vale? Y entonces hay en muchas ocasiones, justo por el uso de estos dispositivos y de estas tecnologías, se co-crean activos de propiedad intelectual junto con los usuarios, es decir, personas en la medida en que comparten fotos, comparten vídeos, pueden crear determinado contenido, incluso multimedia. Y ese tipo de contenidos se hace de una manera conjunta entre, digamos, la organización que esté gestionando el destino o incluso determinadas empresas que forman parte de toda la cadena o el entramado del destino y los usuarios, pues estaríamos en presencia de potenciales situaciones de co-creación. Y nuevamente, esto es un elemento importante a considerar porque la co-creación evidentemente implicará que seamos muy conscientes de quiénes tienen los derechos a explotar esos activos con posterioridad, ¿vale? No solo para el momento preciso en el que se han creado, sino si a futuro quisiéramos reutilizar, quisiéramos de alguna manera explotar por otras vías o soportes, pues evidentemente tendremos que considerar si los hemos co-creado o no, si los hemos hecho, solicitado por encargo. Y aquí después evidentemente entraré con un poco más de detalle a nivel legal, pero son, digamos, de las primeras preguntas o de las preguntas básicas que nos vamos a tener que hacer, ¿vale? Y con esto, evidentemente, la idea es gestionar, como había mencionado anteriormente. Otra cosa que quiero un poco resaltar y que sé que a muchas personas que no están en el ámbito jurídico y sobre todo en el ámbito de la propiedad intelectual a veces les resulta incongruente o incoherente, ilógico, es que nosotros nos encontramos en una situación, en un contexto donde las tecnologías nos permiten hacer muchas cosas. Sin embargo, el marco legal de la propiedad intelectual nos restringe bastante o digamos, pone bastantes límites respecto a las formas de usar y explotar esos activos. Entonces tenemos que ser muy conscientes que hay como dos fuerzas que reman en sentidos contrarios y que justamente por eso nos podemos encontrar de repente con que digamos,
queremos o podemos hacer muchas cosas a nivel tecnológico, de creación de una serie de activos, y después la legislación nos dice, esto no se puede hacer, para hacer esto tienes que pedir permiso, para hacer esto tienes que pagar un royalty, ¿vale? Y va añadiendo una serie de requerimientos y de cuestiones que evidentemente tendremos que considerar como destino, con la organización que gestiona el destino, y también evidentemente las empresas. Una cuestión importante en tema de la gestión estratégica de los activos de propiedad intelectual es que para muchos autores, y sobre todo en el ámbito empresarial, esta gestión evidentemente es algo que poco a poco formará parte de la actividad cotidiana o rutinaria de la empresa. Incluso para pequeñas y medianas empresas, que puede ser un poco más complicado de llevar la gestión o de ser conscientes de la gestión de estos activos, pero como estamos hablando sobre todo a nivel de destinos, es súper importante que sepamos que la gestión estratégica de estos activos puede diferenciarnos respecto a nuestros competidores. Todos usamos las tecnologías digitales, todos creamos o co-creamos. La manera en la que gestionemos esas creaciones o co-creaciones seguramente que nos diferenciará respecto a el resto que en principio pues también crea o co-crea porque tiene las tecnologías para hacerlo. Aquí he puesto en esta imagen un ejemplo de una campaña de marketing turística de Australia de 2010 que fue completamente hecha a partir de contenidos enviados por personas de Australia que invitaban a los turistas a ir a Australia. ¿Cómo lo hacían? Explicándole a dónde ir, mandando fotos, vídeos de ellos viviendo esas experiencias, y con todo eso se hizo pues evidentemente una creación digital, una web donde podías, además usando todas las cuestiones de georreferenciación, moverte por el mapa e ir viendo, ir un poco surfeando entre las distintas experiencias, recursos y recomendaciones hechas por usuarios. En este caso, en esta campaña concreta, para la participación en esta campaña, dentro de evidentemente las condiciones generales, estaba la cesión total de todos los derechos de propiedad intelectual sobre esos contenidos. ¿Para qué? Bueno, evidentemente para que la DMO de Australia pues pudiera después explotar esos contenidos de todas las formas posibles, no solo a través de ese espacio virtual con una creación multimedia pues muy potente, sino evidentemente pues para futuro otro tipo de acciones de promoción turística, y que evidentemente sabemos que tienen mucho más valor cuando son los propios residentes o las propias personas las que hacen recomendaciones, te dan tips, te cuentan secretos que a lo mejor en las guías más tradicionales no aparecen. Como bien decía Gustavo, esto es un ámbito que no es muy estudiado, ¿vale? Existen verdaderamente pocas investigaciones que se adentran en este tema, y muchas veces cuando lo hacen se suelen enfocar en tema de marcas, porque evidentemente, bueno, es un activo de propiedad intelectual esencial para cualquier destino y para cualquier empresa, y o en temas de, por ejemplo, denominaciones de origen, cuando estamos hablando de productos típicos o específicos de un determinado territorio, ¿vale? Entonces, evidentemente, estas escasas investigaciones hacen que sea un ámbito para explorar y para experimentar, no solo a nivel de estudios y de investigaciones, sino también a nivel práctico, lo que los destinos sean capaces de hacer de manera conjunta, y seguramente pues poner como una, una respuesta frente a ciertas situaciones. Para intentar poner algunos ejemplos más concretos de cuán presentes están los activos de propiedad intelectual en los destinos turísticos inteligentes, he escogido algunos fragmentos en este caso del proyecto Salau Smart Touristic, que bueno, es un destino acá de la costa catalana, de la Costa Daurada, bien conocido, un destino maduro, un destino que ha ido apostando por, bueno, últimamente turismo familiar, evidentemente es un destino fundamentalmente de sol y playa,
y que, bueno, pues en los últimos años ha hecho pues también una apuesta directa, segura, respecto a todo lo que tiene que ver con convertirse en un destino turístico inteligente. Yo he extraído de ese proyecto que presentaron y que además pues está dentro de los proyectos seleccionados y que tiene financiación para llevarse adelante. En el eje 1, que es justamente sobre un centro de inteligencia turística, es decir, la creación de una institución donde evidentemente se pueda recolectar digamos, compilar toda la información, los datos para poder tomar decisiones, donde se pueda de alguna forma aglutinar eso. Tiene dentro de sus acciones la creación de una plataforma de gestión integral de turismo, Smart Salou Turística, así se va a llamar la plataforma. Esto de por sí es un elemento digital que estará completamente lleno de activos de propiedad intelectual, que habrá que determinar quién lo crea, si esa plataforma, a quién se le va a contratar. Cuando se adquiera, después, si hubiese que hacer cambios o actualizaciones, si lo va a hacer la misma empresa, si el destino tiene la posibilidad de elegir otras empresas, para alimentar toda esa plataforma y ese centro de inteligencia hay que recolectar datos, hay que crear bases de datos. Bueno, pues para todo eso o en todas esas acciones estaremos trabajando con activos de propiedad intelectual. Y por ejemplo, en el eje 3, que es acompañamiento de los visitantes, pues hay una serie de acciones que también muestran claramente la presencia de activos de propiedad intelectual. Crear una app. Una app es un activo de propiedad intelectual. Crear contenidos culturales digitales y de realidad virtual y aumentada. Sabemos que la realidad virtual y aumentada es también un tema cada vez más presente en el turismo, no es nuevo, pero sí está como, va teniendo sus momentos de más auge, digamos, hay una mayor cercanía y uso. Y todos estos elementos, todos, tienen una serie de componentes de propiedad intelectual, ya sea de derechos de autor, ya sea de patentes. Evidentemente siempre habrán cuestiones marcarias incluidas, pueden haber temas de modelos de utilidad que estén, digamos, insertos en un componente o en un elemento digital del cual, pues, no solo recopilamos información, sino que analizamos esa información, generamos una serie de productos, ¿vale? O de activos. Creación de contenido, pues evidentemente cada creación de contenido, en la medida en que sea original, pues son activos de propiedad intelectual. Ampliación de la cartelería digital, pantallas LEDs, y aquí pues también lo que os decía de la interacción y la posibilidad de que el usuario también interactúe con este tipo de dispositivos. Algo similar pasa en el proyecto Lloret Destino Inteligente, que nuevamente es otro destino de sol y playa catalán, bueno, en este caso más al norte de Barcelona, y aquí pues igualmente se ha buscado un poco una reconversión del destino y nuevamente he intentado presentaros elementos de ese proyecto donde claramente la lectura, según uno lo que haya estudiado antes, puede ser, ok, estamos incorporando más tecnologías. Desde mi punto de vista, con mis gafas del derecho, yo lo que veo son activos de propiedad intelectual que o se van creando, o se adquieren, o se utilizan y son de otros. Y hay una serie de normas que regulan cómo hacer eso, y si lo queremos hacer de otra manera, pues también habrá que establecer unos ciertos acuerdos, sobre todo porque en los destinos turísticos inteligentes, más allá del ente gestor, ¿vale? Hay toda una serie de actores que forman parte, que están ahí y que necesitan unirse a las dinámicas del destino para que efectivamente el destino funcione, ¿vale? Como podréis ver, y bueno, también os he resaltado, estas acciones y otras, pues lo que buscan es mejorar la experiencia, ya sea a través de la presentación de contenidos de una manera diferente a como se solía hacer antes, a lo mejor en lugar de todo lo que tiene que ver con brochures o cosas físicas, pues hacerlo a nivel digital, interacción, lo que os comentaba con los visitantes, es decir, que también el visitante de datos cree cosas, crear cosas juntos entre los dos. Aquí la imaginación o digamos el límite no existe, porque todo depende de lo que la imaginación del ser humano sea capaz de pensar y evidentemente todo lo que las tecnologías nos permitan hacer. Con lo cual,
estaremos viendo cada día o cada cierto tiempo cosas nuevas que se pueden hacer con estas tecnologías y que es bastante probable que incluyan algún elemento de la propiedad intelectual. Y bueno, contenidos multidiomas, lo mismo. Cuando pasamos un texto que es original de alguien a otro idioma, necesitamos autorización, porque es una transformación de la obra, con lo cual ya la simple traducción de unos determinados textos nos deben hacer pensar respecto a si tenemos que pedir algún tipo de autorización, suponiendo que no seamos nosotros los autores de este contenido, ¿vale? Entonces, todo esto que un poco he intentado resumir hasta aquí, nos lleva a una serie de retos. Primero, que las empresas son al mismo tiempo consumidoras de activos de PI, y los destinos también son consumidores porque en muchos casos los adquieren de a su vez de otras empresas, y creadores. Es decir, hay un doble rol. Eso supondrá, primero que nada, que seamos conscientes de que habrán una serie de acciones preventivas para evitar infracciones que debemos asumir o implementar, y también que deberemos pensar y diseñar acciones vinculadas con la creación de valor a partir de esos activos, ¿vale? Entonces no se trata solo de no infringir derechos, se trata también de intentar crear valor y generar evidentemente resultados a partir de esos activos. Cuestiones importantes que también me gustaría resaltar y que un poco os he ido comentando: la titularidad y la explotación de estos activos, es decir, quien los crea un empleado del ente turístico, los crea un freelance, los crea otra empresa a la que se lo encargamos, los crean los usuarios. En función de eso tendremos que o tomar acuerdos previos para que nos cedan los derechos de explotación, en este caso pongamos en el destino, con toda esa recopilación de información de datos, la creación de bases de datos o la conformación de bases de datos a partir de bases de datos de otros actores. Cómo se va a gestionar, quién tendrá la titularidad, cómo se hará el uso y el acceso a ese tipo de activos, por solo poner el ejemplo de las bases de datos. Y aquí evidentemente es súper importante la colaboración público-privada. Es fundamental porque desde el ámbito público se pueden tener las mejores intenciones para, digamos, ofrecer datos en abierto, pero, y esto lo remarco aquí abajo, justamente los datos en abierto no son la regla. Para que se entienda que los datos están en abierto y que los contenidos son de libre acceso, tienen que o estar en dominio público, y para eso normalmente tiene que pasar mucho tiempo, o quien lo crea, quien tiene los derechos para ello, lo tiene que poner en dominio público, o al menos a disposición de que otras personas lo usen, y para eso evidentemente, como seguramente sabéis, hay varias licencias de Creative Commons, cosas similares. Habrá que crearlo y pensarlo, porque sin duda alguna el que sea titular tendrá una serie de facultades. Y si otros los vamos a estar usando, gestionando, modificando, ¿vale? Explotando, pues tendremos que tener, de acuerdo a las normas generales, unas autorizaciones. Y si no, nos tenemos que crear nuestras propias normas, tendríamos que autorregularnos. Y en ese sentido, evidentemente, el destino y el ente gestor tiene que tener el protagonismo, ¿vale? Para, si quiere establecer toda una serie de normas que evidentemente estén al margen de la propiedad intelectual y que de alguna forma quede todo en abierto, pues habrán que establecer una serie de acuerdos y que todos los actores contribuyan a la creación de esos contenidos y de esos productos, y evidentemente se puedan aprovechar o beneficiar de los resultados, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hablamos o analizamos activos de propiedad intelectual, hay una serie de pasos que de manera básica se deben revisar y tomar decisiones. Primero es identificar todo lo que usemos o creemos que pueda ser protegible por la propiedad intelectual, e identificar si son nuestros, es decir, creados por los trabajadores, por las personas que forman parte de la organización, del destino, o si lo hemos encargado a una empresa externa, si lo hemos encargado a un autónomo, etc. En función de eso, tendremos que tomar decisiones, porque lo que nos interesa es poder explotar posteriormente esos activos. Valorarlos, no todos los activos valen igual. Entonces, si son muy importantes, pues démosles prioridad. Si no son tan importantes, pues a lo mejor podemos asumir otras estrategias. Otro punto es saber si lo queremos proteger o no. En los destinos turísticos inteligentes
es bastante común que la estrategia sea que trabajamos en abierto, ¿vale? Es importante que todos los miembros pues sigan un poco esta política y que las normas queden bien claras respecto a que todo lo que se va produciendo en ese marco, digamos, está exento de las normas de propiedad intelectual. Y finalmente, pues evidentemente pensar todas las formas en las cuales podemos explotar ese tipo de activos. Entonces, analizar estos pasos y evidentemente intentar tomar decisiones de una forma estratégica, yo creo que es un rol fundamental de las instituciones públicas en general y de todos aquellos entes que estén gestionando destinos turísticos inteligentes. Para concluir, quiero resaltar solo algunos de los puntos que de alguna forma he ido mencionando a lo largo de esta charla. Primero, que si somos creadores y al mismo tiempo consumidores, seguramente que necesitaremos considerar y tener en cuenta una serie de elementos que por regla general el marco de la propiedad intelectual nos establece. Y si queremos estar exentos de esas reglas, tenemos que adoptar una serie de acuerdos que evidentemente entre todos los actores involucrados en el destino, pues aprobemos y aceptemos, ¿vale? La gestión de estos activos no es simplemente una cuestión legal en el sentido de es que tengo que evitar usar indebidamente el activo de otro, porque si no me puede denunciar. No se trata solo de eso, no es simplemente una cuestión de estar seguro de que estamos haciendo un buen uso de los activos. Se trata de que son activos muy valiosos, como dije al inicio, son activos importantes para el desarrollo de los destinos, para la experiencia de los usuarios, con lo cual los tenemos que gestionar estratégicamente, gestionar teniendo en cuenta justo las acciones o pasos que os mencioné anteriormente, es decir, quién es el titular, el valor, si lo protegemos o no, cómo lo podemos explotar. Con lo cual, y con esto sí que concluyo, unas cuestiones básicas, evidentemente tendremos que reflexionar sobre el rol de los activos de propiedad intelectual dentro del proyecto de destino turístico inteligente, es decir, en nuestro destino, esos activos qué rol tienen. Ese rol significa que debemos proteger o no y qué tipo de protección debemos dar. Los creamos normalmente nosotros, nuestros empleados, o normalmente externalizamos y digamos, comisionamos el desarrollo de esos activos, y si es así, qué derechos tenemos sobre esos activos, si queremos después cambiar de proveedor, si queremos hacer algún tipo de modificación, qué costes tiene eso. Y evidentemente una rama que es amplísima y que, digamos, reta a nuestra imaginación es la de explorar todas las vías posibles para rentabilizar este tipo de activos. Entonces, evidentemente el entorno digital es fundamental, los diferentes canales que usemos a nivel digital son cruciales. Pensemos en que la rentabilidad, si bien vivimos en un momento de mucha inmediatez, pues al final tenemos una serie de contenidos, de materiales y de datos que se pueden continuar explotando a un medio o un largo plazo también, con lo cual garantizarnos que tenemos las facultades para hacerlo, no solo a día de hoy para esta acción concreta, sino dentro de 3 años para otra acción que todavía no me he imaginado, es fundamental. Y dicho eso, por mi parte es todo. Os agradezco la atención y quedo atenta si hubiese cualquier pregunta o comentario. Excelente, Sheila. Muchísimas gracias por tu exposición. Creo que, por lo menos como lo estoy viendo yo, hay un amplio camino a recorrer, ¿no? Y explorar. Mi impresión en relación con esto es que siendo Internet o la aparición de Internet como el medio más democrático, de algún modo empezamos a ver ciertas reglas que ya dejan de ser, por lo menos, de permitir el acceso de cualquiera o el acceso y el uso de cualquiera a cualquier contenido. Entonces creo que también se están volviendo o estamos volviendo a ver un nuevo formato
dentro de Internet. Creo que un poco está pasando ahora con los medios y las noticias, ¿no? Como una disputa entre Google y los medios general, los diarios tradicionales, donde esas noticias se replican en Internet digamos, para el medio tiene un costo y para Google o cualquiera de los otros lo ofrece de forma gratuita. Entonces, creo que estamos asistiendo a una nueva era en relación con los contenidos en Internet. ¿Es así como lo ves vos también o cómo lo ves? Pues mira, yo creo que estamos, como comentaba, en una fase donde hay dos fuerzas que tiran en sentidos contrarios. Evidentemente, yo creo que tenemos que repensar las normas de propiedad intelectual porque estamos en un contexto donde tenemos unas posibilidades que en el siglo XVIII no existían, que es un poco los momentos donde empieza a gestarse, 18, 19, donde empieza a gestarse las normas de propiedad intelectual, al menos en su base. Pero también soy muy consciente de que la posición que tengamos respecto a la propiedad intelectual cambia mucho en función del rol que tienen esos activos para nosotros, para la empresa o para el destino. Te pongo ejemplos. Yo he hecho trabajo de campo sobre este tema con empresarios del sector turístico, es decir, pequeñas, medianas empresas, y te puedes encontrar desde quien determinados activos consideran que no hay que protegerlo, que al contrario, que hay que compartir, porque incluso si otro lo usa te está haciendo publicidad o porque de alguna manera está ayudándote a ganar reputación, etcétera, etcétera. Pero si ese activo de repente o por una serie de circunstancias empieza a formar parte de el núcleo de valor de tu empresa, lo empiezan a examinar desde otro punto de vista, porque entonces empiezan a ver qué tanto aprovecharse de ese activo, es decir, que un competidor se aproveche de ese activo, puede ser o no perjudicial para ellos. Entonces, las posturas son variables. Otra cosa que influye mucho es la percepción que tengamos de la duración o la caducidad de ese tipo de activos. Las normas de propiedad intelectual están pensadas para las, digamos, grandes obras, ¿no? El libro, la música, la Ajá. ópera, etcétera. Sí, Y sí, eso sí. evidentemente es una cosa eterna, universal. Mientras sea buena o esté de moda o etcétera, ahí está. ¿Ok? Sí. Entonces, los términos son larguísimos. Es toda la Mm. vida del autor y 50 años después, 50, la 70 mayor parte, años, sí, claro. o 70 años aquí en Europa, bueno, en fin. Mm. Claro, Y aquí en Sudamérica también. ok, pues entonces, si pensamos en una foto, a lo mejor ese término se nos hace muy largo. Y bueno, de hecho aquí en España además hay regulación específica para la mera foto. Entonces, hay activos que justo por el tipo de uso que le vamos a dar, el tipo de explotación que vamos a hacer, o al menos que a día de hoy entendemos que le podemos hacer, las empresas y los destinos lo perciben como menos valiosos. Entonces, como valen menos, invierto menos o de alguna manera tomo menos acciones para protegerlos y para explotarlos a futuro. En cualquier caso, mientras las normas se mantengan igual, que por el momento se mantienen, y además estas son normas que están bastante uniformes alrededor del mundo porque los principales convenios están suscritos por muchos países y además hay un convenio muy importante que es en el marco de la OMC, con lo cual todos los países que forman parte de la OMC lo tienen que cumplir. Estas normas son y siguen siendo bastante estrictas, incluso en el ámbito digital, con lo cual yo creo que tocará seguir observando cómo evoluciona y sobre todo el sector turístico, cómo lo percibe. En algunos sectores hay activos de propiedad intelectual que se entiende que ni siquiera vale la pena protegerlos porque justamente lo que hacen es constantemente estar cambiándolos, variándolos, creando nuevos. Entonces, y hay otros que pierden valor. Entonces, ahí también influye mucho el sector. En el sector cultural, evidentemente, es un sector que depende de la propiedad intelectual, con lo Sin cual dudas. ellos lo protegerán todo lo más que puedan,
estoy hablando cultura en un sentido bien amplio, Sí, 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 sí. En entretenimiento audiovisual, Sí, claro. música, etcétera, libros, editoriales, etcétera. Y en el ámbito tecnológico, por ejemplo, el tema de medicamentos y salud, pues también, porque dependen esencialmente de las patentes y ahí pues quieren garantizarse al máximo de tiempo posible la protección y la exclusión de la Claro. explotación. Pero tocará seguir observando y analizando en nuestro sector, en el turismo, Sí, donde cada vez más estos activos van a formar parte de nuestra actividad y en este caso, de los destinos, para que los destinos sean más eficientes, sean más amigables, sean más responsables. Las tecnologías pueden ayudar mucho, pero con ello, pues habrá que también considerar estos retos que nos sí. impone, al menos mientras el marco regulatorio siga como está actualmente. Sí, totalmente, totalmente. Sheila, muchísimas gracias. Estamos atrasados con la próxima. Me quedaría charlando contigo porque la verdad que me parece que es un campo muy importante en vistas a futuro y muy interesante. Pero bueno, debemos dar lugar a la próxima charla. Así que mil gracias por participar, por estar aquí en FIDI, por compartir tu conocimiento y nada, esperemos verte en la próxima edición. Muchísimas gracias a vosotros y que, bueno, siga yendo todo muy bien. Un saludo. Gracias. Bueno, continuamos aquí en estas charlas. Esta vez vamos a encontrarnos con otro expositor, en este caso Nicolás Grande, que es Area Manager Spanish South America en Expedia Group, donde lleva 3 años y tiene a su cargo los mercados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y nos va a hablar de preferencias de viaje en base a un estudio que muestra cambios y expectativas a la hora de viajar. Así que, Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Bueno, este, muchas gracias. a FIDI y nada, pedirte disculpas por el retraso y nada, escucharte a ver Bueno, qué nos vas a contar. dale. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar acá. Y si me permitís, tengo una breve presentación para compartir. Vamos a ver si Claro. funciona la tecnología. Dicen que Eh, sí. sí, sí, debería funcionar. A ver, acá estamos. Ahí va. Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Bueno, arrancamos bien entonces. Bueno, la idea es, apalancados en este estudio que hemos hecho, que es bastante interesante, bastante información, porque uno se puede preguntar en este momento, de alguna forma, si es que la gente ya está viajando, que algunos por supuesto están viajando, y cómo van a viajar, o qué cambios ha producido esta pandemia, me parece que es un punto interesante. Así la idea es, apalancados en este estudio, más algo de conocimiento que tenemos nosotros, ir charlando un poco de esto. Así, si les parece bien, comenzamos. Este es un estudio que hicimos en conjunto con una empresa bastante conocida a nivel mundial, se llama Wakefield, en realidad. El estudio tiene dos partes. La primera parte, básicamente, entrevistaron a 8.000 personas en estos países, que es un poco países representativos de todos los continentes, en principio, tanto de Europa y de América, hay de Asia, como Japón o hasta Australia. Y básicamente, estos son los resultados que fueron arrojando. En primer lugar, nosotros creemos que vamos a ir primero a partir de una base. Antes de la pandemia, el nivel que la gente estaba viajando año a año era exponencial, el crecimiento que estaba teniendo. Hay números distintos, pero más o menos se habla de aproximadamente por año unos 2.000 millones de personas que viajan por año, que es un número realmente muy grande. De hecho, básicamente hoy muchas personas de cualquier país tienen acceso a casi cualquier lugar del mundo. O sea, hoy hay pasajes mucho más accesibles, información. La gente realmente ama viajar y viaja cada vez más. Eh, Obviamente la pandemia lo ha afectado fuertemente a nuestra industria. La gente ha dejado o se ha retraído mucho en el tema de los viajes. Creemos que va a haber un efecto rebote
muy bueno, inclusive hasta creemos que puede llegar a superar nuestras expectativas, y ya se está dando en algunos mercados. Entonces, en primer lugar, hay un 57% de gente que una vez que digamos, que se termine la pandemia o que las cosas estén mucho más calmadas, tiene pensado viajar dentro de los próximos 6 meses. Acá hay una diferencia, o sea, este 57% es lo que da el promedio a nivel global, con algunos picos de más del 60%, o sea, como puede ser en España, que es el pico máximo, con el 65%. De hecho, España se vio, o no sé si han llegado a leer algunas noticias, que cuando estuvo el verano europeo, que ahora ya ha pasado, fue increíble la cantidad de turismo interno y también turismo externo, algo de Europa. Europa está muy al alcance de la mano, pero Europa ha tenido mucho, mucho turismo de viajar dentro de su propio país. Así que, como digo, básicamente 57% en promedio, una España con un 65%, y quizás el país que, si uno se pone a pensar, me parece que hace bastante lógica. El país que menos expectativa tiene en un corto plazo es un Japón con un 37%, y suena lógico por cómo son los japoneses, que son mucho más precavidos que por ahí nosotros los latinos, en definitiva. Nosotros nos podemos comparar más, puede ser con España, puede ser con un México, por ser el país que está más cerca, digamos, de nosotros a nivel geográfico al menos. Eh, bueno, otro punto interesante es que el 66% de la gente en promedio a nivel global tiene pensado hacer para el año que viene, o cuando esto se termine, la misma cantidad o más viajes previo a la pandemia. O sea, creo que esto es algo también bastante lógico. Uno, si le pregunta, yo lo he hecho, digamos, como boca de urna, ¿qué tenés pensado? Y una vez que las reglas estén dadas o las seguridades estén dadas, la gente tiene pensado viajar igual o hasta más, en realidad. Como que nos hemos quedado un poco con las ganas, sobre todo durante este año. Estamos guardando ganas para, creemos, el año que viene. Acá de vuelta está el mismo split, digamos, de los países, con un pico, en este caso sea en Alemania, que es de un 74%, no cambia mucho, pero es el 66%. En este caso Japón está casi dentro del promedio, acá no ha bajado tanto. Pero básicamente acá, a ver, yo también algo que quiero tirar arriba de la mesa. Acá hay para mí dos puntos importantes, ¿no? Un punto es que se den las garantías o que la gente esté segura para poder viajar, llámese vacunas o no sé, alguno que ya se haya contagiado, que había viajar igual, pues ya me contagié, no tengo tanto temor. Pero después hay un segundo factor que es la parte económica, que es que el que tenga ganas de viajar, que tenga los recursos económicos para hacerlo, porque esta pandemia ya ha afectado a mucha gente, ya sea independiente, en relación de dependencia, gente que se ha quedado sin trabajo o que tiene una reducción de sus ingresos. Entonces creo que son dos factores que ya están jugando en definitiva el partido. Eh, Básicamente hay tres motivos principales para viajar, o cuáles serían los motivos principales, y el número uno en realidad es vacaciones, hacer un corte en realidad. O sea, de vuelta está en promedio de un 34%, en algunos países el tomar vacaciones como una Alemania está casi en el 50%, es un 48%, pero básicamente ese sería el factor fundamental porque la gente quisiera hacer un viaje, tomarse vacaciones. En segundo lugar, es reencontrarse con familia y amigos. El mundo hoy está muy globalizado y es bastante común que uno tenga a alguien, sea un amigo, un familiar o un conocido, un compañero de trabajo, que esté viviendo ya sea en otro país o en otra ciudad del mismo país. Entonces, el reencontrarse con amigos y familiares es algo, digamos, muy importante y no es casual. En este caso, México da junto con Australia, pero digamos que México es el país que está un poquito más arriba, es que también al 26%, porque tienen también este tema como de amistad. Y si estos, yo no tengo dudas de que se hubieran hecho en Argentina, que somos muy amigueros en realidad, este número hubiera sido el más grande de todos, por este concepto nuestro de las amistades y de la familia y demás. Y en tercer lugar, que es, a mí me pareció gracioso cuando lo vi, el tomarse vacaciones románticas o en pareja es si bien es el tercer punto, no está tan arriba, inclusive México está en un 9% nada más, con lo cual no sé si es que las parejas y lo romántico con la pandemia ha quedado en un costado, en definitiva, ¿no? Me parece algo que creo que podemos rescatar. Me parece que las parejas, al menos en mi visión, no fueron programadas para estar 24/7 bajo un mismo techo, con lo cual eso puede haber modificado un poco. Eh, bueno, si seguimos adelante, en realidad esto es algo bastante común. Acá habla de menores de 40, pero creo que cuanto más vamos bajando el rango etario, en este caso, la gente, por diversos motivos, puede ser un poco inconsciencia, un poco de lo que sea, están más dispuestos a viajar, ¿ok? Entonces, en este caso, los menores de 40
están dispuestos a viajar en un 67%, cuando el número anterior era un 57%, pero si bajamos, insisto, el rango etario, este número va a ir creciendo. No digo nada, digamos, que no nos hubiéramos imaginado, pero es algo que al menos el estudio lo ha demostrado en forma fáctica. Después el tema de familia o individual, las familias también necesitan viajar y están más propensas a viajar en un corto plazo, un poco más, en este caso un 60%, después el otro 40%, es el que tiene pensado, lo haría en más de 6 meses, ¿no? En cambio el individual es un 49% el número que piensa viajar dentro de los 6 meses. Así que para las familias, el tema de viajar y de vuelta, yo lo veo en mi caso, o gente que tiene familia, uno necesita salir. O sea, Argentina hemos tenido una cuarentena eterna. La verdad que qué ganas que tenemos de irnos a donde sea, ¿no? Eso es un poco el resumen. Bueno, respecto a cómo piensan reservar, en realidad, básicamente piensan reservar en su mayoría, a nivel global, en un 53% a través de agencias de viaje, en línea, que somos nosotros, en este caso Expedia es una de ellas. OTA es la sigla en inglés de agencia de viaje online, que es Online Travel Agent o agencia online. Nosotros a veces ponemos ahí OTA, pero la verdad que no es algo tan conocido, a no ser que seas un hotel o que estés, digamos, dentro del rubro, ¿no? Entonces, en un 53%, en el caso serían las agencias online o las OTAs, los hoteles en un 29%, es el que le sigue, digamos, como en segundo lugar. Pero básicamente, en una agencia tradicional, entre unas y otras, es más del 70% el que piensa realizar un viaje a través de un tercero y no en forma directa. Bueno, a su vez, claramente que el 73% de la gente, y les diría que es un número que hasta podemos decir, si fuera más, hasta estaríamos de acuerdo, un 73% de las personas van a cambiar después del COVID la forma en que van a viajar, en realidad. ¿Y cómo va a cambiar? Y acá también cambia un poco en algunos países, inclusive en México, estando en un 84%. Esto nosotros ya lo sabíamos o nos lo imaginamos antes de los estudios, en realidad, de cómo va a cambiar, y ya está cambiando, en realidad. En primer lugar, la primera tendencia es hacer viajes más locales o nacionales. De hecho, imagínense ustedes, estén en el país en el que estén, en realidad, lo más lógico sería, ok, una vez que se abran las cuarentenas, que ya se han abierto en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Pero lo más lógico es decir, ok, me hago no sé, estando en Argentina, por ejemplo, me hago una escapada a la costa, 400 kilómetros, o me hago una escapada, no sé, a San Antonio de Areco, me hago una escapada dentro de acá. ¿Por qué? En realidad, por temor a que haya un rebrote, a que si viajo al exterior me pueda llegar a quedar aislado, etc. Entonces, esto lo piensan prácticamente todos los países. Lo primero, salgamos de Argentina, agarremos Estados Unidos, Asia y demás, los primeros países que se han abierto, lo primero que fuertemente se ha reactivado es el turismo doméstico, ¿ok? Eso sería lo primero. Eso incluye un viajar en auto, obviamente, hacer más road trips. ¿Por qué? Porque viajar en auto también la gente lo ve más seguro que tomarse un avión, un tren o un medio de transporte que tenga que compartir con otras personas, en realidad. Después, el otro punto es, si bien acá habla de playa, en realidad, sobre todo lo que estamos viendo es que la gente trata de buscar hoy más que nunca lugares abiertos. Entonces, playa, por supuesto, es un lugar abierto, pero puede ser también la montaña, pueden ser bosques. Se trata de buscar más eso que ir a una ciudad. O sea, el clásico, no sé, supongamos, no sé, a ver, en vez de irme a New York o irme a París o a Londres, que son ciudades con mucha aglomeración de gente o que lo eran antes de la pandemia, o voy a buscar más una playa, una montaña, otro tipo de planes, en realidad. Así que esas son, digamos, las tendencias, o algunas de las tendencias más importantes. También viajar solo es algo que está poniéndose de moda cada vez más, digamos, porque de alguna forma es mucho más profundo el tema, pero mucha gente está viajando solo, inclusive hay una tendencia muy grande de mujeres que viajan solas a nivel mundial y hacen viajes solas. Es un nicho muy interesante que ya se está explotando hace bastante tiempo. Y después, en realidad, esto de explorar pequeños lugares, esto como les dije, un San Antonio Areco, no sé, puede ser, si uno fuera de Uruguay, ir a Carmelo o a Colonia, o sea, hacer viajes a pequeños lugares. Bueno, esta es la parte número 2. Básicamente, la anterior fueron 8.000 personas, estos fueron 26.000 personas, que básicamente fueron 2.000 en cada uno de estos 13 países. Básicamente son los mismos países de antes, sumados algunos más, que se incluye como de África o de Emiratos Árabes, entonces creo que es aún más representativo todavía.
Y básicamente acá ya se habla digamos, está más enfocado en los hoteles, y que al comparar hoteles con rangos de similares tarifas, el 83% ve que sus hoteles son iguales. O sea, si bien los hoteles no son iguales, ningún hotel es igual, todos los hoteles tienen diferencias, y diferencias muy grandes, pero a misma tarifa, en principio la gente lo ve como algo muy similar. Entonces, ¿qué es lo que más, o los atributos que más están buscando en los huéspedes al reservar? En realidad son estos cuatro. Precio, número uno, fíjense, a nivel global del 74%, lo primero que busca es el precio. En segundo lugar, la ubicación. La ubicación es algo histórico en la hotelería. O sea, si uno estudia hotelería, en cualquier libro hablan del famoso location, location, location. O sea, ubicación es como lo número uno. Y ubicación no es solamente la zona, sino que es inclusive también hasta la cuadra. Puede ser un hotel ubicado en Palermo, en una cuadra X de Palermo, sea mucho más exitoso, le vaya mucho mejor que uno que esté ubicado a 3 cuadras, pero que esté en una cuadra o en una calle no tan linda, en realidad. Si ubicación tiene que ver con todo esto, ¿no? En promoción o descuentos, hoy está, siempre es importante, pero hoy está mucho más agresivo, exigente que nunca. La gente va a buscar tratar de sacarle el jugo lo máximo posible a su dinero. Entonces va a buscar lo que hoy está pasando. Yo voy a sacar un pasaje al exterior o a donde sea, si veo que es una mega oferta, lo mismo con un hotel, en realidad. Y lo último, pero no es para dejarlo de pasar, es el tema de los comentarios, que a mi entender se da cada vez más fuerte en hotelería y en el turismo en general, pero me parece que es algo bastante común en cualquier industria, donde uno, de hecho, en lo personal, uno sale a comer, yo lo hago, salgo a comer, y no voy a comer a ningún lugar que, si yo voy a ir a comer a un lugar que no conozco, antes me fijo los reviews. Eso es lo que yo suelo hacer en realidad. Yo soy pro reviews en general, con lo cual lo hago siempre, pero digo, acá es muy importante en hotelería y en el turismo que haya algunos comentarios. La gente no es más como hace, no sé, 20 años que uno iba a un hotel, pues se lo recomendaba a la agencia de viajes. No, hoy vas, te fijas en los reviews y te fijas a su vez si esos reviews básicamente te sentís identificado, ¿no? En este caso. Eh, bueno, en lo que hablaba de las promociones realmente impactan de una forma bastante fuerte, y si se fijan más aún en Latinoamérica, donde en Latinoamérica en promedio versus otros continentes o regiones, tenemos, bueno, Latinoamérica no es un continente, digo, pero otras regiones sobre todo, por ahí tenemos un menor poder adquisitivo, entonces buscamos mucho más la oferta, y acá son algunos ejemplos, no es para barrar cada uno de ellos, pero el que más nos interesa es que haya la tarifa más baja posible. Es, digamos, como lo número uno, lo que más importa. A su vez, en el caso de LATAM o Latinoamérica, podría ser una noche gratis dentro de la estadía, pero, digamos, distintas promociones tienen distintos grados de aceptación, pero básicamente la gente busca, y hoy más que nunca, comprar con alguna promoción. ¿Okay? Ese es como el mensaje, digamos, de las promociones. Por eso, a ver, hoy está sucediendo algo bastante también lógico, que está habiendo mucha oferta para poca demanda. O sea, hoy la demanda no está siendo a nivel global la misma demanda previa a la pandemia, y los hoteles siguen siendo los mismos. Lo mismo que las líneas aéreas, excepto algún hotel que haya cerrado. O sea, lamentablemente, como han cerrado comercios, como cerró un restaurante, también algún hotel a nivel global, o más de un hotel, lamentablemente han cerrado sus puertas para siempre porque no han podido aguantar. Pero más allá que han cerrado algunos, no es un número que diga, uy, cerró un gran porcentaje. La oferta hotelera a nivel global sigue siendo prácticamente la misma cuando la demanda es menor. Por ende, las personas van a buscar el mayor value for money, o sea, sacar el mayor jugo posible. Con lo cual, precio y promociones son dos atributos claves. Eh, bueno, básicamente, otro punto es bastante común, y esto se da tanto en viajes como personales, pero hay un concepto que no sé si lo conocen, que se llama bleisure, que es la mezcla entre business y leisure, que es estos viajes de negocio, que en la mitad de los casos se transforman también en viajes de placer. Entonces, por ejemplo, si yo hago un viaje, yo voy a Expedia por Estados Unidos, pero me la llevo a mi mujer y me quedo un fin de semana. Entonces ese viaje se transforma en leisure. Entonces, ya sea para esos viajes, que hoy igual el turismo corporativo está mucho más, eh, digamos, restringido en realidad, pero tanto para esos viajes como viajes personales, si yo me voy a ir el fin de semana a la costa y a mí me ofrece el hotel un descuento especial cuando se termine esta estadía, es lo que más me motiva a mí para quedarme alguna noche adicional. Básicamente sería el descuento en la habitación, que es ese 62%. Después hay otras cosas, como el desayuno, estacionamiento, todo esto
todo esto que ven acá, pero lo más importante es eso, que deciden prolongarlo sobre todo por algún gran descuento. Y el 90% de las personas hoy están dispuestos a prolongar la estadía, en realidad. Hoy se están haciendo viajes más largos que antes en todos los destinos. Cuando antes la estadía promedio en Buenos Aires era de 3 noches y está siendo de 5/6. Lo mismo en Santiago, lo mismo en los mercados a nivel global. Eh, bueno, el tema de las fotos y descripciones, básicamente nosotros compramos por los ojos, y enfoco más que nada a nosotros, a las agencias online. O sea, si hay fotos de mala calidad o no hay fotos suficientes, la gente no va a elegir el hotel. O sea, lo primero que hace la gente es ir y mirar las fotos. O sea, en general, cada uno tiene su árbol de decisión, algunos entran por el precio, pero en general uno dice, bueno, ok, yo pienso gastar, no sé, supongamos $100 en una habitación, ok, estos están dentro de $100, bueno, me fijo a ver las fotos, ahora vamos a ver la cantidad de fotos que miran y qué tipo de fotos miran, pero si hay fotos de mala calidad o no son suficientes, no van a reservar el hotel de la misma forma que si no hay una buena descripción del hotel. Y buena descripción del hotel es obviamente que el hotel describa qué servicios tiene, cerca de qué lugares está, en qué puntos de interés tiene cerca, inclusive ciertas características básicas que son muy buscadas hoy, como por ejemplo, a un radio de cuánto tiene una farmacia y un lugar para comprar comida, digamos un autoservicio, algo por el estilo. Entonces, esas son cosas que tienen que estar dentro de la descripción. 9 fotos, en realidad, es lo que en promedio a nivel global ven las personas. También me suena lógico que en Latinoamérica sea 11, es un poquito más. En Latinoamérica, no sé si es que somos un poco más desconfiados o por este mismo concepto, de tener un poco menos de poder adquisitivo que otros lugares, le queremos sacar más jugo, queremos ver más fotos. Somos más exigentes, en definitiva. Así que 9 fotos son en promedio. ¿De qué es lo que miran? Quieren mirar de estos 4 cosas. Quieren mirar, en primer lugar, de las habitaciones, por supuesto. Y a veces los hoteles no ponen las mejores fotos o ponen fotos, no sé, ponen la misma foto en una habitación en todas las categorías o ponen un solo lugar de la habitación. Entonces hay que poner fotos de la habitación al menos de más de un ángulo en realidad. Quieren ver del baño, o sea, es muy poco factible que alguien reserve una habitación mirando fotos si no hay una foto del baño. Queremos ver el baño en realidad. Y por supuesto después tanto los servicios como el exterior de la propiedad. ¿Okay? Eso es un poco las 4 cosas más importantes o esenciales para que las personas puedan ver en un promedio de 9 fotos. Esto es en promedio, por supuesto hay gente que mira 20 fotos o 30 fotos y hay hoteles que a veces tienen, como todo yo creo que lo ideal es un equilibrio, no sirve tener 4 o 5 fotos cuando en promedio ven 9, como tampoco sirve tener 100. Y hay hoteles que tienen 80 fotos y se hace demasiado pesado o digamos, tedioso mirar todas esas fotos. Bueno, después hay un 73% de las personas, y tenemos algunos otros estudios que el número inclusive está un poquito más. Este número da de este estudio, pero yo he visto estudios que dan hasta el 83% de las personas no reservan una habitación si no miran los reviews. Entonces, 73% de las personas hoy leen los comentarios y que sean comentarios obviamente positivos. ¿Ok? Bueno, es muy importante y nosotros siempre aconsejamos, esto es algo habitual tanto para hoteles como para cualquier comercio, y hoy ustedes lo pueden ver en cualquier, no sé, si se meten en Google de un restaurante, realmente los comercios que trabajan bien esto responden a todos los comentarios y eso es lo que yo recomiendo, en realidad, que respondan a todos los comentarios, sean de forma positiva o negativa, pero claramente los que no hay que dejar de responder nunca, sobre todo, son los negativos, en realidad. Entonces las personas miran si hay comentarios negativos, y se fijan mucho si estos comentarios son respondidos o no son respondidos. Si no son respondidos, claramente lo toman como que el comentario es real. A veces hay mala intención por parte de algunas personas y pueden hacer un comentario negativo que no es real. Por eso es importante que el hotel haga su descargo, si no es real. Hay veces que los hoteles se terminan peleando, que están siempre desconociendo todo. Es mejor ser lo más honestos posibles en estos casos. Respecto al check-in, esto es algo que ya venía desde antes, pero se potenció con la pandemia. El check-in hay 2 como alternativas. Un check-in más rápido y eficaz y con la menor cantidad de tiempo posible de contacto con las personas del front desk, como lo contrario, o sea, como un check-in mucho más personalizado y con mucho más contacto. Lo que prefiere a nivel global el 69% de las personas es que haya un check-in rápido y con el menor contacto posible de personas, y más aún dentro de la pandemia. Pero esto ya venía desde antes, inclusive hay varios hoteles que de la misma forma que hoy si uno toma un avión, uno en realidad puede hacer el web check-in, ya sea con su celular, y va directamente al aeropuerto. Yo lo hago, vas al aeropuerto y mostré, o sea, ni pasás por no sé, yo en varios viajes que ni despacho de equipaje,
no paso por el front, voy directo, muestro mi boarding pass y paso. Bueno, eso hay hoteles que ya lo están implementando. Hacer un web check-in y que vos puedas pasar a tu cuarto con una tarjeta magnética. Por supuesto, no son millones de hoteles, pero hay varios que tienen, digamos, esta alternativa y que puedes pasar a tu cuarto con una llave magnética que te mandan a tu celular. Otros casos, puedes hacer el web check-in y pasás por el front a buscar, digamos, tu tarjeta magnética. Pero básicamente lo que buscan es eso, y ahora vamos a ver cómo hacemos o cómo podemos resolver estas personas que prefieren el check-in lo más rápido posible. Imagínense, sobre todo en viajes largos. Uno viene de un viaje largo, lo que menos querés es perder tiempo y estar mucho tiempo en un check-in, que te hagan llenar un montón de papeles. Quiero ir digamos, bajarme del taxi o de lo que haya tomado al hotel para ir rápido a mi cuarto y bañarme, cambiarme o hacer lo que tenga ganas de hacer. Entonces, es muy importante para estos casos, esta tendencia, tratar de brindar información por anticipado. O sea, el 93% considera, haga el check-in que haga, que es muy importante recibir información con anticipado. Información acá ven un montón de cosas, o sea, información desde servicios y horarios del hotel, qué cosas puede hacer, qué recomendaciones del restaurante, qué cosas o paseos puede hacer cerca, etcétera. Pero básicamente, más allá de qué información es lo más, digamos, lo que más le podamos informar, digamos, lo máximo le podemos informar, pero la mayoría de la gente quiere recibir algo por anticipado. En realidad, ya empezar a viajar, mismo si es un viajero de negocio, no importa, quiere empezar a tener claro cómo potenciar su estadía en el hotel. Bueno, eso es todo de mi presentación. Traté de ir lo más rápido posible y estoy abierto para cualquier consulta o duda que puedan tener Gustavo o cualquier persona. Se notó la velocidad de la Y bueno, quería exposición. recuperar tiempo perdido. No, Si algo no está. quedó claro, igual lo puedo. Estoy acá para aclararlo, Gustavo, si fui muy rápido. No, 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 no. Yo, bueno, en lo personal creo que ha sido muy claro. Me parece que diste en los puntos importantes y a un viajero promedio, como uno puede ser, creo que lo describiste bastante bien en relación con lo que éramos y con las expectativas, ¿no? Porque realmente, si bien tenemos ahora algo de incertidumbre, las ganas de viajar y de seguir conociendo y de mantener el ritmo que teníamos antes, me parece que sigue estando. Estamos esperando con urgencia la vacuna, la cura o lo que sea, como para, para poder tomarnos el primer avión o lo que sea que nos lleve a algún destino interesante. Me parece ha sido súper claro que me parece que también eso que vos decís del destino cercano, de la seguridad en relación con el próximo lugar a visitar, yo creo que es una buena semblanza, ¿no? De lo que le está pasando, de lo que nos está pasando a todos como turistas y que me parece que, nada, yo me vi identificado si no en todos y casi todos los puntos de tu exposición. Bien, algo para aclararte, Gustavo, lo que estás mencionando. No sé si Ujú. tenemos algún minuto más o ya estamos, pero bastante rápido. Sí, sí. Sería que, obviamente, el mundo es muy distinto. Si bien estamos cerca y estamos globalizados, hay lugares donde ya desde hace bastante tiempo están con volúmenes iguales o hasta inclusive un poquito mayores previos a la pandemia. O sea, Argentina es un caso distinto por un montón de situaciones, pero digo, hay muchos lugares del mundo donde están teniendo un turismo y también, digamos, no creo que todos, Gustavo, ni nosotros, ni otros lugares del mundo, van a estar esperando sí o sí a la vacuna para viajar. Si hay gente que está viajando sin vacuna, hay como distintas formas, digamos, de tratar esto. Y mucha gente ya está diciendo, yo tengo que convivir con esto. Claro. Así que hay formas distintas, digamos, de verlo y de manejarlo esto. Eso quería aclarar. Sí, sí, es bueno aclararlo, tenés razón en lo que decís. Obviamente estoy mostrando mis miedos y Claro, y por ahí represento de algún modo cierto viajante promedio, ¿no? Donde uno no seguro. sabe, creo que seguramente en Europa, por cómo viven, son más arriesgados, por ahí somos un poco más conservadores aquí,
por cuestiones económicas y por idiosincrasia, imagino yo. Pero sí, me parece que con buena información, con buena cobertura sanitaria y y con cuidados generales, creo que se puede tener un turismo saludable, por llamarlo de alguna manera, en esta Sí, época y continuar haciendo las actividades que tranquilamente podemos seguir haciendo, ¿no? sí, totalmente, coincido. Así que, Nicolás, súper agradecidos. Bueno, Muy clara la exposición, la verdad. Súper interesante, muy, no sé, para mí, identificable, básicamente. buenísimo. Bueno, me alegro, Gustavo. Sí, Me la alegro. verdad que Muchas gracias sí. por la invitación nuevamente. Gracias a vos, gracias por estar en FIDI y compartir tu experiencia y conocimiento. Bueno, Y nada, esperar para la próxima edición volvernos a encontrar. por supuesto, cuenten con nosotros. Bueno, mucha Dale. suerte para el resto de la jornada. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Bueno, y seguimos aquí en Hasta FIDI con luego. la próxima charla de turismo sostenible. Espero que ya se encuentren allí. Así que gracias por todo y por mi parte nos vemos en breve.